Tiene la palabra a continuación el señor presidente de Correos y Telégrafos, señor Saura. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer todas las intervenciones por el tono de todas ellas y también por las preguntas y aportaciones al debate sobre el presente y el futuro de esta compañía, importante para todos los que estamos aquí, todas en esta sala, ¿no? Por tanto, yo creo que es un buen principio de sentar las bases de la implementación de ese plan estratégico hacia adelante, producto de un amplio consenso político de todas las fuerzas políticas aquí representadas. Yo creo que se han dicho muchas cosas interesantes, preguntas, y hay muchas cosas que se han repetido y están entremezcladas. Voy a tratar de ver cómo, de manera coherente, contesto a todas ellas, ¿no? El señor Rego decía al principio que el crecimiento de la... Bueno, que básicamente yo creo que también el señor Matute hablaban de ajuste. O sea, que lo que yo había planteado en mi intervención era básicamente una idea del ajuste para tratar de cuadrar las cuentas y en torno a eso ha sido toda mi intervención. Yo les quiero decir que probablemente me he explicado mal con toda seguridad, porque justamente lo que quería transmitir es la necesidad de un reposicionamiento y una transformación de esta compañía pública postal, como han hecho todas las grandes compañías públicas postales que funcionan en el mundo, pero que no lo han hecho hace 4 o 5 años. La hicieron hace 20, 25 años. Entonces, de eso he hablado yo, que evidentemente yo creo que también todos estamos de acuerdo que lo público tienen que ser compañías equilibradas desde el punto de vista financiero. También creo que podemos estar de acuerdo. Entonces, justamente el año pasado la reducción de pérdidas no se ha basado en el ajuste de personas. No ha sido así. Lo he tratado de explicar. He dicho que la mayoría, por encima de 80 millones de euros, ha sido producto de reducción de costes, pero no de costes laborales. La mayoría viene porque los costes laborales no se han reducido. ¿Ha caído el peso de los costes laborales en el total de ingresos? Sí, pero porque se ha incrementado el denominador, los ingresos. Que eso es lo que pretende el plan estratégico, que los ingresos crezcan el denominador para que crezca el peso. Porque un peso del 85%, ustedes entenderán que es un peso, en fin, no se conoce en muchas compañías públicas, y ya no digo las privadas, con un peso tan grande de esos costes. Yo creo que en eso también podemos estar de acuerdo. Por tanto, la reducción del déficit no se ha basado en los costes de personal. Es más, entre 2022 y 2023 se ha estabilizado nada más y nada menos que 11.000 personas en la compañía. 11.000 personas. Y por contra, yo lo decía al principio de mi intervención, se han reducido los envíos en un 60%. Es decir, esto es... Y ha pasado en España, no solo en España. Todas las compañías en el mundo, postales, públicas, privadas, públicas que luego se han privatizado, todas tienen problemas económicos. Menos de las grandes, 3. De las grandes, 3. Todas. En todos los países. En todos los países. No solo es Correos, todas. Menos 3. Y esas 3, sus decisiones se tomaron hace mucho tiempo. 20, 25 años. Es más, si uno entra en la estructura de costes, de ingresos, del EBITDA, los resultados, por ejemplo, de la Poste francesa, ¿gana dinero? Sí, señor Delgado, sí. Pero pierde dinero con el postal y la paquetería. Gana con las actividades financieras y de seguros, que más que compensa la pérdida del postal y la paquetería. Cuando
¿Cuándo se tomó la decisión estratégica? En el caso francés, en el 2006, creando un banco. En el caso de DHL, la decisión logística se tomó por la misma fecha. En el caso de la Posta Italiana, pues pierde dinero con el postal, por supuesto, con la paquetería también, y más que compensa con los servicios de seguros y los servicios financieros. Y, lógicamente, tanto en el caso francés como en el caso italiano, ante los fallos de mercado en este sector, tanto el postal como la paquetería, y en el fallo de mercado del sistema financiero, con aportación pública, porque hay evidentes fallos de mercado. Esto es teoría económica pura y ortodoxa. Cuando hay un fallo de mercado, pues se resuelve el fallo de mercado con la aportación pública. Esto es teoría económica pura y dura de los manuales de microeconomía. Entonces, la cuestión aquí es que esa indefinición estratégica te lleva a que, como el resto de compañías, señor Delgado, el resto de compañías en el mundo de este tamaño y de este sector tienen pérdidas. Lean ustedes, lean. Solo estas tres, pero no por el postal y la paquetería. Porque en el caso del postal está decreciendo y en el caso de la paquetería, lo decía yo en mi intervención, es tal la competencia, la sobreproducción, que es muy complicado tener márgenes. Es más, en el caso de Correos, el año pasado la paquetería creció un 14%, de Correos, no de Correos Express, que es una filial de Correos. No, Correos Matriz, su paquetería creció un 14%. El total de sus ingresos crecieron más de un 3%. Y en este sector, un 3%, cayendo el postal, que representa el 75% de los ingresos de la compañía. No hay compañía en el mundo que el postal represente tanto en los ingresos. En el caso de la Poste francesa, su plan estratégico dice que a final de esta década los ingresos del postal van a representar en torno al 5%. Nosotros tenemos el 75%. No es un problema, es decir, cuando se habla de los años, con todo el respeto y el cariño intelectual que le tengo al señor Celso Delgado, personal, político e intelectual, que además sé que conoce Correos, que sé que quiere a la compañía. No es decir, es que esos últimos 5 años son 5 años de pandemia muy complicados de tomar decisiones. Entonces, este es el contexto, señorías. Y en este contexto, una compañía que tiene 300 años de historia, que tiene tantas familias pendiente de debates como este, yo creo que este debate ha tenido altura. Y las familias de Correos hoy están contentas, porque este debate ha tenido altura. Entonces, lo que quiero decir en ese sentido que es decir, tenemos que pensar hacia adelante que esta compañía con 300 años de historia, tan importante, que puede jugar un papel muy relevante ante un mundo nuevo, conviene que arrimemos todos el hombro y tomemos esas decisiones. Y con toda la transparencia del mundo, con toda la rendición de cuentas, con toda la respuesta a las preguntas que se hagan aquí o se pueden hacer más adelante. Porque es muy importante. Desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, creo que Correos ahora es más estratégico que antes. Y hablaremos un poco más adelante de esa circunstancia, ¿no? La falta de personal, yo creo que hay que contextualizarla, como digo. Se ha estabilizado a un volumen muy importante de personas y le ha caído la actividad también de manera muy importante, incluido en las oficinas. ¿Qué sucede en el caso de Correos? No, en todo el sector retail, en todo el sector retail. Bueno, pues entonces yo creo que vale la pena el plantear el reto del plan estratégico y aprobar y avanzar en esta enmienda que yo, señor Delgado,
vamos a ver, el hecho, estamos aquí hablando de la enmienda y no quiero mirar hacia atrás, quiero mirar hacia adelante. El hecho factual, el hecho es que estamos aquí porque no se aprobó el Real Decreto Ley. Si se hubiese aprobado, porque esta enmienda estuvo en vigor, perdón, esta disposición estuvo en vigor, con el agrado, cariño de todos los sindicatos de la compañía, de todos los trabajadores de la compañía, pero luego decayó. No quiero volver al respecto. No. Y sobre la heterogeneidad de las leyes, usted que es un veterano de la casa, yo también he vivido muchos años aquí y este es un problema que viene desde el año 1978. O sea, hay tanta heterogeneidad. Han gobernado el PP, el PSOE y el PP. La heterogeneidad de las leyes es manifiesta. Es manifiesta. Y por consiguiente, bueno, yo creo que ahora hay un proyecto de ley. Afortunadamente quiero reconocer también y agradecer a la Coalición Canaria que haya dicho explícitamente el otro día en el Pleno, estamos de acuerdo con esta enmienda. Luego, yo creo que es un gran momento para ello, ¿no? Por cierto, la huelga, señor Matute, de hoy, que hay que respetar siempre el derecho de los trabajadores, mis últimos datos hablan de un seguimiento del 5%, que es siempre muy respetable. Todo derecho que tienen los trabajadores a manifestarse, pero mis últimos datos hablan de un seguimiento del 5%. Sobre la calidad, sobre lo público-privado, insisto, lo que sucede en los casos de éxito europeos, hay una combinación de público-privado. Lo público está cuando se produce un fallo de mercado, pero lo privado, claro que está en todos los casos, es decir, compites en el mercado, ahí no, claro que sí, o sea que eso pasa en todos los casos. DHL, no digamos, no digamos. Bueno, señor Delgado, el caso del Correos portugués fue privatizada la compañía. Y entonces, bueno, las reglas ahí también son diferentes. Del punto de vista de la cuenta de resultados. Normalmente el sector privado hay muchas externalidades que no internaliza en su cuenta de pérdidas y ganancias. En el sector público, las empresas públicas, hay muchas externalidades que las mete en la cuenta, los costes los mete en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por consiguiente, podemos entender que sus beneficios sean menores porque internaliza externalidades negativas. Pero, bueno, lo digo por las cosas que se han dicho y por contextualizar todo lo que se ha dicho. Yo creo que, vamos, básicamente estoy tratando de contestar, perdónenme si no lo hago de manera ordenada. Bueno, por supuesto que hemos tenido en el caso de AXA, que ha sido competencia, ha sido lógicamente con total transparencia, donde ha habido competencia, como no puede ser de otra manera. Hemos recibido la autorización del regulador de la Dirección General de Seguros, insisto, como no podía ser de otra manera. Bueno, el señor Martín pues me ha hecho preguntas específicas. El SPU, el señor César Delgado también ha hablado, yo creo que todos han hablado de estas cuestiones, yo creo que el señor Sáez también. El SPU, el Servicio Postal Universal, lo que nos va diciendo, señor Martín, la CNMC, es que los años auditados hasta 2020, ahora mismo se nos tendría que compensar acumuladamente, de momento hasta el año 20, queda todavía en 2021, en 80 millones de euros. Es decir, que del punto de vista de cómo va a quedar, lo digo por las preguntas que me hacía el señor Delgado, cómo va a quedar, cómo debería quedar el SPU resultante que tiene que ver con la enmienda es precisamente de acuerdo con lo que va diciendo también la CNMC. Es decir, ya sabemos que hay ahí un déficit y que nos debería llevar a un SPU de en torno a 250 millones de euros anuales. Insisto, de acuerdo
con lo que hasta ahora nos está diciendo anualmente la CNMC. Sobre el SIEG, me hablaba el señor Delgado, el señor Martín, el señor Sáez también. Bueno, esto efectivamente tiene que tener una metodología, tiene que ser auditada, la Comisión Europea también, hay una cobertura europea, porque estamos hablando en este caso también de otro fallo de mercado. Es decir, en términos de racionalidad económica estricta y pura, Correos, si quisiera maximizar beneficios privados, debería cerrar un montón de oficinas en toda la España rural. Pero como eso no lo quiere hacer nadie, estoy convencido que ninguno de los grupos aquí presentes en esta Cámara, justamente la compensación del SIEG tendrá que equivaler a lo que cuesta ese fallo de mercado, que es lo que le cuesta el déficit que tiene Correos en la España más rural. Y sobre eso hay metodología, lo hemos estimado. Yo decía en mi intervención que la suma de lo que aspiramos en lo público y lo privado debería añadir 400 millones de euros al final del periodo. Permítanme que no ajuste las cantidades porque lógicamente, bueno, es que esto no es, decir, hay que ir aplicando, como no puede ser de otra manera, para que no sea ayuda de Estado, la metodología correctamente. Sobre los 3.000 millones de los que ustedes han hablado, el señor Sáez, el señor Delgado, yo, como no conozco tampoco, permítanme, en aras de la concordia, en aras del acuerdo, como no conozco el marco en el que se ha dicho y qué cosas se querían decir, no voy a entrar. No voy a entrar porque no conozco el marco, no conozco lo que se sumaba. Si era solo anual, era en todo el periodo, eran solo inversiones, eran inversiones más aportación del Estado. Los 600 millones de los que yo hablo no son aportación del Estado, porque no podrían ser. Tiene que salir del EBITDA o del endeudamiento de la compañía, si no sería ayuda de Estado. Esos 600 son inversiones que la compañía tiene que hacer inevitablemente y forma parte de su gestión, ¿no? Para entender. Por consiguiente, no voy a entrar en esas porque no conozco el contexto, ¿no? Sobre el SIEG, el sistema financiero, dos cosas, señor Martín. Bueno, efectivamente, allí hay un fallo de mercado en lo específico, digamos, en muchos servicios y particularmente en el financiero, es evidente. Yo creo que lo que quiere Correos hacer en su contrato programa no excluye lo que tengan que hacer los bancos y los compromisos del sistema financiero con las autoridades financieras españolas. No excluye, es complementario. Sus obligaciones, sus acuerdos con las autoridades españolas tienen que seguir en funcionamiento. Por consiguiente, yo creo que esa es la vía de poder combinar o resolver la pregunta que usted me hacía en su intervención, ¿no? Sobre los temas financieros, ¿no? Que yo creo que han hecho ustedes prácticamente todos preguntas. Y yo creo que está bien que pensemos y que hablemos de esta cuestión. Yo no he hablado públicamente de ficha bancaria como tal, me leo, trato de ser prudente, no siempre lo consigo, trato de ser muy prudente en mis manifestaciones, pero yo ficha bancaria como tal he hablado de entidad de dinero electrónico, pero no he hablado de una ficha bancaria. Pero no obstante, es que yo creo que debemos salir, si me lo permiten, de nominalismos. Yo les digo, miren, Correos en este momento tiene 450.000 tarjetas prepago. En este momento. O sea, monederos bancarios o financieros, tarjetas prepago. Tiene 70.000 IBANES. Tiene 330.000 tarjetas del bono cultural, joven. En el Correos Cash realiza 120.000 operaciones. En el giro postal
la remesa nacional tiene un valor de en torno a 1.000 millones de euros. 450 millones de remesas internacionales. Lo que quiero decir es que la idea en el plan estratégico es integrar todos estos servicios financieros, dar un salto adelante, huir de los debates nominalistas y buscar soluciones, no una, sino varias soluciones prácticas, realistas y que se puedan aplicar en el corto plazo. Cuando uno mira lo que hacen dos entidades de éxito de nuestro entorno, lo que hacen es utilizar un conjunto, una panoplia de instrumentos, de soluciones para estar en estos sectores que son de utilidad para los ciudadanos y que, por otra parte, son de utilidad para los ciudadanos y que, por otra parte, también implica unos retornos y un valor añadido importante para la compañía. Esta es mi contestación a las preguntas que me han hecho. Algo práctico, real y razonablemente inmediato. Y creo que se puede hacer, el contrato de AXA es una de las vías, de las soluciones. En el caso italiano, en el caso francés, hay acuerdos con multitud de bancos, con multitud de entidades. Es decir, creo que hay vías para tratar de añadir valor y poner también en valor la red de correos. Es decir, lo que tiene Correos, y es uno de los objetivos del plan estratégico, es poner en valor la red de correos en beneficio de los ciudadanos. Esto es algo muy potente hacia adelante de la red. Bueno, no quería, bueno, por cierto, una compañía que tiene crédito. Les decía anteriormente que era importante los consensos en torno a la compañía porque los ciudadanos españoles confían en la compañía. En el voto por correo, en elecciones comparables, europeas, autonómicas o estatales, en todas ellas se ha doblado el voto por correo en las oficinas de correos. ¿No? Lo que habla muy bien de la credibilidad de la compañía y de la credibilidad ante los españoles de la compañía del punto de vista de esa utilidad, ¿no? Termino ya prácticamente, pero había un dato de calidad. La calidad la medimos, y la medimos porque además, de acuerdo con el Servicio Postal Universal, tenemos que medirla y se nos audita. Porque tenemos un contrato de prestación de ese servicio. Bueno, lo tengo aquí en la carta ordinaria, en D+3, el objetivo es del 93%, y sin embargo, hasta abril el acumulado es 96,4%. En D+5 el objetivo es el 99% de la carta ordinaria y el acumulado hasta abril es el 99%. En el certificado D+3, objetivo 93%, acumulado el 94,8%. En D+5, objetivo 99%, el acumulado a abril es 98,8%. Sí, yo creo que, por supuesto, es mejorable y creo que una compañía que trata de dar servicio a los ciudadanos, tenemos que estar atentos a todas las quejas y a todas las posibilidades de mejora que tiene la compañía. Por supuesto que sí, y recogemos todas sus sugerencias y todas sus preguntas, ¿no? Bueno, en definitiva, y termino ya y quedo esperando sus nuevas preguntas, sus nuevas consideraciones. Creo que tenemos un reto ambicioso, que la oportunidad es histórica, que el momento es un momento muy relevante y que va a necesitar de todos sus grupos políticos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Saura. Tenemos un segundo turno de intervención para los grupos que quieran hacer uso del mismo. Grupo mixto declina hacer uso del mismo.
Euskal Herria Bildu también. Republicano no está. Grupo Plurinacional Sumar, señor Martín. Sí, una cosa muy breve. Agradecer al señor Pedro Saura todas las explicaciones y en particular la idea que quizá por donde hay que ir es por establecer obligaciones también de servicio a otros operadores en el caso de la cobertura, ¿no? De los servicios bancarios, ¿no? Que es por donde es otra vía sobre la que reflexionar más allá de ese contrato-programa que se pueda suscribir con el servicio postal. Nada más. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, señor Martín. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Sáez. Sí, gracias, señor Saura, por las contestaciones. De ellas me quedo con su afirmación de que la financiación de los 600 millones de inversión saldrán del Evita. Queda claro, por tanto, que no vendrá financiado con préstamos. Tan solo me gustaría que me confirmara si para lograr ese Evita el origen de los fondos será de sus propias actividades o procederá de subvenciones de explotación o de capital. También indicar que tan pronto como tenga más información sobre los 3.000 millones o la cantidad que sea, nos informe a los diputados de esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sáez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias por todas sus explicaciones, señor Saura. Quisiera solo decirle a sus señorías del PP y sin entrar en nada que no sea el objeto de esta comisión, que les importe Correos de verdad. No les importó cuando el señor Feijóo alimentó esa teoría del fraude, cuando el voto por correo, el expresidente de Correos, eso fue muy feo, y no les importó cuando trajimos el decreto ley el 924 y ya figuraba toda esta situación. Comenzó su intervención hablando de que se podía haber enmendado antes. Siempre antes hay oportunidades y el Partido Popular siempre dice que no. Pero yo espero que esta vez recapaciten. Y recapaciten porque, señor Saura, si no me equivoco, usted es gallego y hay más de 30.000 núcleos en Galicia que seguramente agradecerán todos estos servicios que se ponen aquí en Solfa para hacer, digamos, ese nuevo motivo, esa nueva forma de trabajar de Correos y llegar a ellos. Estamos en un debate de atender a la ruralidad, de atender a los colectivos y a los núcleos aislados, y yo le pido que ustedes, señorías, no voten en contra de todo. Esta vez no vuelvan a decir no. Creo que estarán diciendo que no otra vez a su país, que estarán diciendo no a explotar todo el potencial de esta red y le estarán dando la espalda a millones de clientes y a los más de 50.000 empleados de Correos que pueden ver cómo peligra esta sociedad que tan importante es para el conjunto de los españoles. De verdad, creo que la enmienda es constructiva, creo que la deberían valorar en ese tono, creo que todas las aportaciones serán bien recibidas, que aceptaremos cualquier transaccional que mejore, sobre todo la atención a la ruralidad, pero dejen ya del no al todo. Muchas gracias. Gracias, señora Álvarez. Y por último, el Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado. Gracias, señor presidente. Decía el señor Saura qué bien que hayamos tenido este debate, un debate de altura. Pues esto es lo que es necesario. Lo que no es de recibo es que la gran empresa pública de Correos no tenga ningún tipo de presencia aquí para rendir cuentas ni para recibir sugerencias y planteamientos durante más de una década. Esto es lo que no puede ser. De ahí que nosotros vamos a solicitar que en el trámite de transacciones en ponencia justamente se establezca el compromiso de comparecer anualmente ante la comisión competente del Congreso para explicar la evolución de este plan estratégico, de estos nuevos servicios de interés general, si queremos que en esta gran empresa pública es conveniente rendir cuentas y escuchar a todos. Respecto de las cifras que le pedíamos, señor Saura, nos vamos un poco preocupados. Las cifras de 3.000 y 4.000 millones de euros que le digo, pero especialmente de 3.000, son las que repiten los sindicatos que han firmado con usted en todas sus notas de prensa y en todos sus comunicados. Es la que trasciende en todos los medios de comunicación. Lamentablemente no es la que vemos plasmado en ningún documento, ni tampoco nos ha podido explicar hoy de dónde van a salir, cómo se va a financiar, con qué anualidades y qué instrumento legal van a utilizar si no hay presupuestos generales del Estado. Son preguntas que también nosotros necesitamos una respuesta. Respecto de, no es para polemizar, pero efectivamente usted hizo una entrevista que publicó en septiembre el diario Expansión, que el titular es «Correos lanzará su banca en 2005 con los valores de la caja postal». Y dice, el operador estatal pedirá al Banco de España licencia para emitir dinero y operar como banco comercial, un servicio que ayudará a tener beneficio en 2026. Bien,
pues puede que no se acuerde, pero lo ha dicho. Luego ha explicado lo del dinero electrónico y, bueno, sobre eso podemos hablar. Pero, efectivamente, no nos hemos inventado lo que sí nos constaba que había dicho, porque hacemos un seguimiento, como es nuestra obligación, a los temas de correo. Mire, es imprescindible conciliar la misión pública de Correos como prestador del Servicio Postal Universal y de los nuevos servicios de interés general con una capacidad para ser competitivos y rentables en los ámbitos donde concurre el sector privado. Nosotros estamos en la línea de contribuir a que esto sea así. Estamos en la línea de contribuir a que con el diálogo con los sindicatos y los trabajadores se pueda sacar adelante a esta compañía. Nosotros, obviamente, buscaríamos otro tipo de gestión. Nosotros, lógicamente, no son ustedes los gestores que nosotros pondríamos, pero son los que están, y a usted personalmente se le respeta por la gestión que ha venido haciendo. Le pedimos que tenga en cuenta que este plan estratégico es a varios años y que tiene que escuchar al principal partido de la oposición, como también las opiniones del resto de los grupos. Y por eso, en el trámite de ponencia, le pido que contribuya a que no se desaproveche la oportunidad de incorporar planteamientos muy necesarios para ver si finalmente esta iniciativa puede contar con nuestra aprobación, sobre la cual hoy no anticipo nada. Muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Y por último, para finalizar, tiene la palabra el señor Saura. Sí, gracias, señor presidente. También, de manera muy breve, volver a agradecer el tono de las intervenciones. Antes, perdone, señor Delgado, no le he contestado una pregunta que me ha hecho usted de manera directa, y es cómo piensa reequilibrar patrimonialmente la compañía. Le dije en la primera intervención que la Sociedad de Participaciones Industriales Española, SEPI, ha hecho una aportación de 200 millones de euros a la compañía justamente en esa dirección, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, el hecho de que la compañía empieza a tener EBITDA positivo es otro elemento que ayuda, lógicamente, a reequilibrar patrimonialmente la compañía. Esos dos elementos van en esa dirección. Sobre las cantidades, insisto, no sé, 3.000, 4.000, no quiero entrar porque probablemente se están hablando de cosas heterogéneas que yo no conozco y por tanto no quiero entrar. Esos 600 millones de euros, señor Sáez, van en la dirección correcta. Van en la dirección de mejorar la competitividad de la compañía y prestar mejores servicios, ¿no? Por tanto, bienvenidos también esos 600 millones de euros, ¿no? En fin, no sé, digamos, en qué términos, en qué contexto y qué se suma para llegar a esas cantidades, y no voy a entrar en pro del consenso que estamos buscando. Bueno, sobre la ficha bancaria, una cosa es decir que vamos a trabajar en el sistema financiero y otra cosa es decir que yo voy a pedir una ficha bancaria. Esto es lo que yo quería señalar. No le quiero decir yo a usted que usted esté diciendo algo que no es verdad, pero también entenderá que yo no llegué hasta ese punto, ¿no? con esas palabras, ¿no? Bueno, porque sé también profesionalmente lo que es eso. Finalmente, yo desde luego, en aras de esa transparencia, de buscar los consensos, de hacerle un seguimiento a ese plan estratégico, mi compromiso, si ustedes lo creen oportuno, si el Congreso, si esta comisión lo cree oportuno, mi compromiso a venir cuantas veces se me requiera y venir, digamos, al menos una vez al año aquí a dar cuenta. Por mi parte no hay ningún problema. Lógicamente, pues esto dependerá del Congreso y de los distintos grupos parlamentarios, en aras, como digo, de ese consenso. En definitiva, termino ya, no quiero alargarme, volver a insistir en el tono, en la calidad de las intervenciones, y yo creo que hoy, insisto, hoy había mucha gente, muchas familias, muchos ciudadanos interesados por este debate, y yo creo que hoy Correos sale fortalecida de esta comisión. Sale fortalecida porque todas las intervenciones han ido en la dirección de construir el futuro de esta compañía querida por
todos los grupos políticos aquí representados. Por lo tanto, en nombre de todos ellos, muchísimas gracias. Bien, señorías, gracias a todos los grupos políticos por su trabajo esta tarde en la comisión y de manera singular gracias al presidente de Correos y Telégrafos, a don Pedro Saura, por estar aquí presente en la que es su casa, por la información que nos ha aportado, por las explicaciones y respuestas a las preguntas y de manera singular por su disposición a continuar presente y participando en esta comisión. Gracias. Se levanta la sesión.